No, no, pobre Javier. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar entonces. ¿Ya? Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias hoy en esta noche. Darte las gracias por habernos traído hasta aquí con bien, por haber creado este día, Señor, y darnos la oportunidad de vivirlo y vivirlo para llegar a este momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que nos perdones de cualquier pecado o iniquidad, Señor, que hay en medio de nosotros. Que seas tú tomando la vida de los que estamos aquí, de los que vienen en camino, Señor, de los que se han de conectar, porque de una u otra forma, Señor, tú harás que la palabra que hoy se transmite llegue a los corazones que tú sabes, que tú quieres y cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Por eso nos rendimos hoy, Señor. Nos rendimos a ti para que seas tú haciendo este tiempo como quieras, Señor. Para que sea este tiempo agradable, perfecto delante de ti. Olor fragante delante de tu presencia. Toma mi vida, Señor, y déjanos hoy disfrutar de tu palabra, disfrutar del aprender, del corregir, del seguir siendo perfeccionados, de seguir creciendo, pero sobre todo de seguir disfrutando de ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y bajo tu dirección, Espíritu de Dios. Amén. Y amén. Muy buenas noches. Gloria a Dios. Mi Fabito, qué alegría ver. Gloria a Dios. Vi que hicieron el resumen, ¿o no? La semana pasada. ¿Sí? Ay, Santa Pacha, o sea que aquí ni idea. ¿De este lado alguien estuvo? ¿Martes? No. ¿Amparito? Tampoco. ¿Martes? No. ¿Tú? No. ¿Tú? Tampoco. Con esas medias yo dudaría, pero ¿viniste el martes? ¿Fabito vino el martes? ¿Y Javier vino el martes? Entonces se hizo el resumen, pero yo alcancé a ver varias personas. ¿Desde dónde arrancó el resumen de él? Arrancó, arrancó desde primera de Juan 4. Miremos los apuntes, no hay problema. Miremos en qué consistió el resumen. Corintios también. A ver. Del 13 al 32. Ok. A ver, aprovechemos a mirar ese Corintios. Aprovechemos, a ver. Fieles cristianos por su transformación. Aquí está. Vale, 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 vale. 313, 325. Vale. Aprovechemos a mirar entonces, aprovechemos a mirar ese pasaje. Quiero que lo miremos. Dijo, bueno, te hablaba Fabito, a ver de qué, cómo vieron la comparación. Dijo primera o segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo
preguntaban que cómo me fue. Entonces le digo yo a Samuel que si yo pudiera resumir el viaje completo, diría la mies es mucha y los obreros pocos. Uf, está, está pesado. Por favor, entonces, segunda de Corintios, ¿qué? 12. 12 otra vez. 2. Vale. De ahí lo llevó con este a Génesis 1 y a Juan 1, ¿sí? Y ahí quedó. De ese resumen, los que estaban y los que no también, ¿hay preguntas? ¿Hay inquietudes? Miremoslos. Sería genial poder suplir inquietudes nuestras que llegan los demás. Aprovechemos para yo continuar con el tema. Porque si hay inquietudes y no preguntan, se vuelve complejo. Y vale la pena aprovechar porque aquí lo importante es aprender más que avanzar, terminar, graduar gente. Mandar a arrendar, a alquilar la toga y el birrete, y que la ceremonia, qué importantísima la ceremonia. Y usted obviamente se rajó. Pero medias tiene, eso sí. No hay DC, pero medias sí hay. Mm, Diplomas en el cielo nomás. Que el Señor le entregue los galardones de ahí para allá. Porque es complejo, ¿sabe? Es muy complejo poder uno decirle a la gente, ah caramba, 10 para las 7. Interesante. Gracias por visitarnos hoy. Venga más casito, venga más casito. Córrense un poquito. Tenemos las 6:48, ¿no? ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, es muy complejo, es muy particular decirle a la gente, tú logras esto cuando haces tal cosa, ¿sí? Cuando la verdad es que el que conoce nuestro corazón es Él, cuando el que sabe yo que hubiera podido hacer es Él, Él sabe si yo hice o no hice fielmente, porque a los ojos de nosotros nos podemos agradar, amar, querer, pero el que sabe si yo fui fiel, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel, es Él. ¿Sí? A mí me puede parecer que alguien no hace, y va a saber de su vida privada todo lo que hace, a cuántos comparte, habla, ¿sí? Dios es bueno, Dios es muy bueno, por eso no me atrevo. Entonces, tenemos como respuesta al cuando nos graduamos en el circo. Si lo veo allá, se graduó. Si no lo veo allá, perdió el examen. ¿Ustedes se imaginan? Nosotros así reunidos. ¿Y dónde está fulano? No. Y fulano, no, tampoco. Ay, pucha. Pero como no nos vamos con memoria, porque es ser tenaz, ¿no? Llegar con memoria por allá arriba sería muy fuerte. Bueno, preguntas. Javiercito, usted de todo lo que ha oído, ¿tiene preguntas? Tú que has estado oyendo últimamente bastantes cosas.
¿Qué hizo? Aló. Ah, sí, por favor. ¿Está prendido? Aló. Vente, mira Cuando ahí. hablaba de los cielos, las aguas y las tinieblas, Ok. el comparativo, después entró, me parece que fue Juan 1, del 1 al 5, donde hablaba de la expansión. La En expansión Génesis. de agua y cielo. Entre, sí, una expansión. Y después cuando, cuando produjo pues, la tierra y abrió mares y Se creó la abrieron las tierra, aguas y salió en que todo medio era de la bueno. tierra. Eh, Creo yo que pues, un tema que uno vio desde muy pequeño y por eso seguramente pues me caló y lo Gloria a Dios. entendí. Gloria a Dios. Entonces, preguntas no hay. De antes tampoco, Pues ¿no? pueden haber muchas, pero toca volver a pasar. Martica, preguntas. Vas bien. Adielita. Hay una tocaya suya, Adielita, en Filadelfia. Barranquillera. Reci- Tan sacrificada, me encanta. Tendrías problemas de inmigración con esas medias, te cuento. Sí, anhelo que un día viajen, claro que sí. Se va a organizar en noviembre probablemente un retiro en Filadelfia con la gente de allá. Y quieren subir los de Miami y los de Orlando. Pues sería muy simpático. Si alguien puede ir, pues gloria a Dios, obviamente, imagínense. Chévere. Sería una bendición juntarse con otros, ¿no? Y también tener un tiempo de estudio, de escudriñar, de compartir. Dios es bueno. ¿Vale? Preguntas, Adielita. ¿No? ¿Ninguna? ¿Vas bien? Micrófono. Es que Javiercito ese es. Transcribí Proverbios 8 Ujú. y bueno, al principio pues no iba entendiendo porque había como conceptos femeninos. Luego entendí Esa es la tarea que yo mandé. sí, que en Proverbios a Dios, a Jesús, lo llaman sabiduría, inteligencia, eh, buen juicio, control. Y entonces ahí nos enseña desde cuándo está la sabiduría, o sea, desde cuándo está Jesús. Y lo que usted nos enseñaba, que Él está desde siempre, fue el primero, no solo cuando sino desde siempre ha estado con nosotros. Pero, la pregunta. ¿No? Ah, que te extrañaba el término femenino. El término femenino sí, pero luego lo vamos a entender con Javi, la tarea los dos. O sea, Es femenino por el término de la palabra, sabiduría. sí, sí, No diríamos el sabiduría, sí. Mm. ¿sí? O sea, términos de traducción hispana, ¿no? Nuestro español. Vale, vale. Angelita, ¿alguna pregunta? ¿Vas bien? Eh, sí, en Proverbios me pareció lo máximo. Oh, gloria a El Dios. Señor se manifestó grandemente porque nos habla de su grandeza, de su poder. Él es, yo soy la sabiduría, yo soy el poder, Él es el consejo, Él es el que dice que primero fue Jesucristo, pero que de primero fue la sabiduría no, primero fue la inteligencia, pero eternamente fue el Padre. ¿Sí? Me parece increíble. Y no solamente ese versículo total, nos llena de su grandeza y nos hace sentir que sola y exclusivamente dependemos de Él. ¿Y tú allá atrás, Parito? Proverbios 8. ¿Te fue bien?
¿Vale? Sí, señor. ¿Preguntas no hay? ¿Van bien? No, Vale. Adi. Adive. Eh, Era desde Proverbios 8, del 12 al qué? Del 14. Ok. Claro que desde el 12 está chévere. Pero bueno, al 30 ahí, 31. Vale. pero yo tengo pregunta de Génesis. ¿Desde el principio? Sí, o sea, líder. Yo pensé Con el, sí, o sea, lo que del él adiestramiento iba a decir, yo explicó. vuelvo a empezar. No, no. O sea, yo sé que el líder ya explicó ese tema cuando estábamos allá en la 54, en galerías. En galerías. Sí, pero entonces José, cuando explicó sobre la luz, entonces él dice, pues nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado con nosotros, desde el principio de que se hizo el universo, Sí. ¿sí? Pero entonces acá no me queda claro cuando dice que, ¿En y dónde? dijo en Génesis 1, 1:3, Oh, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta luz a la que se refiere él es, o sea, entiendo, no sé, es sí, nuestro pregunta. Señor Jesucristo. Me preguntas. Sí. Juan 1. Juan 1 te confirma quién es. Exacto. Y el verbo era la luz de los hombres. El primer nombre que él recibió Fue fue luz. ¿Sí? sí. La luz de los hombres, o la luz que ilumina a todo hombre, estaba en este mundo. Estaba. Había venido, o venía a este mundo. ¿Sí? Entonces, con la misma Biblia se pueden ir aclarando versículos. Entonces, Esa luz que había fue la que predominó sobre las tinieblas, o sea, sobre el mal, no, sobre, o sea, como nuestro Señor Jesucristo es la luz, y Él dice, y la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. tú estás leyendo de corrido, pero Sí, nadie dice que todo sucedía inmediatamente. sí, pudo haber pasado. Muchísimas cosas antes de que, ¿sí? Ya, exacto. Muchísimas, muchas, para que lleguen a aparecer las tinieblas y después las separe. ¿Vale? Sí, Entonces, ya, aunque leemos corrido, no quiere decir que está ocurriendo una tras otra inmediatamente. Solo ya. te está dejando saber lo que necesitas saber en Génesis 6. ¿Sí? El micrófono. Esto lo de su primer nombre, Luz, me dice que lo reconfirma en Primera de Juan. En Juan 1. No dije Juan 1. Juan. ¿Sí? Veámoslo, a ver, echemos una miradita porque se nos olvida, pues refrescamos y se nos olvida, refrescamos. De pronto antes de morir se lo vuelvo a refrescar para que no se le olvide. Hasta que le quede grabado. El Señor grabe en nuestro corazón su palabra. La necesitamos. Si Él no nos la graba dentro de nosotros por su espíritu, nos la roban. ¿Se acuerdan? Dice, viene. Ahorita miramos Lucas 8, donde dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y sale. Y la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y es curioso porque a una que le entrega esa semilla, a una tierra que está ahí, los pájaros vienen y se la comen. Y uno pregunta, ¿cómo la palabra me la pueden robar? Sí, ahí está. Entonces, ¿por qué no retenemos? Hay que ver cómo recibimos esa semilla y qué diligentes somos. Juan 1 dice, en el principio, a ver, vamos a ver si ya tanto leerla, a ver. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Estoy leyendo fielmente o no? Vale.
Esas dos primeras líneas, o esas líneas primeras, dicen ya de por sí la naturaleza del verbo. Vale. Después, ¿qué sigue? Este en el principio con Dios. Vuelve y lo ratifica. O sea, mínimo en el principio eran dos. Ese llamado Dios y el otro verbo, ¿vale? Que tenía la misma naturaleza. ¿Listo? Sigue. Sigue, Fabito. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue Fue hecho. hecho. Sí, En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. tremendo. También aparece el término luz, ¿vale? O sea que para este que escribe el Evangelio, le era muy claro que el Señor, el verbo, ese que se hizo carne, es del que hablaban en Génesis 1, ¿vale? ¿Mejor? Ahora vuelvo, e insisto, eso lo he dicho muchas veces, Jadío, para que lo tengas presente. No porque a veces leemos seguido, porque uno asume, ¿no? Uno al leer dice Génesis 1, 2, 3, eso todo es así que... No, no necesariamente. De hecho, al mirar, y la tierra estaba desordenada y vacía, diría uno, entre el 1 y el 3, como que, a ver, ¿qué pasó aquí? Como si entró un comercial ahí. ¿Sí? No, son sucesos que Dios quería que el que escribe los viera. Ya cómo se van aclarando en el transcurso de la escritura. Porque gloria de Dios es encubrir algo, ¿se acuerdan? Y honra de reyes es escudriñarlo. ¿Vale? Escudriñarlo. Vale. Seguimos a ver. Entonces, sí aclara luz. Vale. Cuando entonces el hombre pecó, ¿qué perdió? Fabito, ¿te acuerdas? Según eso que estás leyendo. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, ingirió el pecado, ¿qué perdió? Pero según lo que lees, otro nombre para la vida, luz. La luz salió. Por eso no vemos. Escriba. Por eso no vemos. Usted quiere ver las cosas espirituales, no puede, no hay manera. Y usted dice, vea, pero mire que esto es obra de Dios, no lo puede ver. Pero creo que me estaba diciendo ahorita Samuel que Lilo hablaba De la luz eh, espiritual. de la luz espiritual, claro. Es lo que perdimos Sí, porque la en el primer física pecado. vemos con gafas, como sea, operados, pero vemos. Pero la otra, por ejemplo, con amor, ¿no? ¿Podemos ver los ejércitos de Dios? ¿No? ¿Quién nos dejaría ver? Él por su espíritu, ¿me explico? Eso tiene que ser limpie y renueve y limpia hasta que te son abiertos los ojos, si es necesario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Lilo sacaba el ejemplo de del ejército detrás del profeta, ¿se acuerdan? Y los del camino de Maús sentían algo especial, pero no sabían quién era el que caminaba con ellos. ¿Podían ver? No. Era la luz de los hombres. O sea que antes todas las cosas espirituales las veían en directo. Ahora sin él, ¿no? ¿Vale? Entonces, perdimos luz, claridad, ya no podemos ver las cosas. No podemos ver el mundo espiritual. No podemos ver la perfecta obra de Dios. No lo podemos ver a Él. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Las circunstancias, las palabras, las caras, los problemas, las adversidades, pero no hay. Los siervos en comunión con Él que ven, como aquel el que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Uy, eso es, estoy. No dice estuve esta mañana, ¿sí? Estoy es un presente continuo ahí. ¿Dónde lo ve Él? Ahí, todo el tiempo. Se ve a sí mismo ahí, ¿vale? Entonces, aclarado ese puntico, otra, ¿hay más? ¿Hay otra por ahí? ¿Hay otra pregunta por ahí que tenga entre tus misceláneas, mi Fabito? No. No, señor. Dianita, ¿alguna otra pregunta? Pero con el micrófono. No, no.
era un versículo con respecto a lo que usted estaba hablando ahorita, pero lo estaba buscando de que ahora a medias conocemos, pero después, Oh, como por medio de un espejo vemos las ajá, cosas. sí, Busquémoslo, chévere. porque va muy relacionado con lo que está Sí, diciendo. totalmente cierto. Vamos a buscarlo. A ver, ¿cómo vamos ilustrando qué era Cristo para nosotros? Bienvenida, a ver. Aquí. Usted ya sabe que hay un puesto que dice ahí Valentina. Ve, y el resto, Es Primera de Corintios 13, ¿ah? 12. ¿Viene? Voy a verificar. ¿Con quién? Te entendí, Cecilia. Qué pena. Dios es bueno. ¿Ya? ¿Primera de qué? Dijiste, perdón. Primera de Corintios 13, Primera de 12. Corintios 13. 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces Espera, veremos. espera. No, es que así no. Perdón. No. Veamos el panorama. O sea, Ok, leemos me desde refiero a antes. que, mira el del versículo 9, ¿vale? Desde el 9. Sí, Bueno. despacito. Esta vez la teacher va a masticar. Entonces, es más como el deseo de mirar entre líneas detalles que están ahí muy finos. Ya que Dios te reveló ese versículo, para entendimiento, hay bastante que escudriñarle a eso. Mire despacio. Dice, desde el 9. Porque en parte conocemos. Imagínate, en parte conocemos. ¿Vale? Sí. Y en parte profetizamos. Muy bien. O sea que hablamos a nombre de él de lo porvenir en parte. ¿Vale? Conocer en parte, me voy a quedar un poquito porque vale la pena. ¿Cómo que conozco en parte? ¿De qué clase de conocimiento habla? De lo que hay en la palabra. A ver, yo sé que a veces, y eso que ustedes deben estar cansaditos del día, yo también llegué a la 1 de la mañana, pero vamos a esforzarnos. Dice, en parte conocemos. ¿De qué clase de conocimiento habla? Volvamos a hacer memoria. Pues la diferencia entre el conocer y saber. Correcto. O sea que, palabra de Dios, en parte conocemos y también en parte la hemos vivido. ¿Vale? No la hemos vivido toda, nos falta todavía. En parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora sí, va abriéndose más. Miren hasta dónde va a ir el Espíritu de Dios ahí. Sigue. Mas cuando venga lo perfecto, ¿continúo o Sí, paramos sí. ahí? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué creen que se va a acabar lo que es en parte? Porque queda completo. Ya no va, ahora sí tú dirías, vamos a ver, esto diría como, me ha pasado que más de un adiestramiento, un versículo o algo que sucede por el Espíritu de Dios y una persona dice, ay, ahora ya entendí tal cosa, como que se le abrió algo. Bueno, cuando venga Él, ¿qué cree que se va a abrir? ¿Qué va a quedar claro para nosotros? Todas las cosas. Cuando Él venga, ya no va a haber parte, sino todo. ¿Sí? Cuando Ahí, venga lo perfecto, perdón que interrumpa, entonces ahí podemos estar hablando aún de que lo que vemos, de lo que aún de pronto no percibimos espiritualmente, en ese momento sí lo vamos a poder percibir. todo, ver Listo. todo. Entender. Ok. Cuando venga lo perfecto, sí. Bueno, También. si no ve completo, Sí. perdió el examen, está jodido. Porque imagínate que tú estés al lado de alguien, Junior te está diciendo, oye, viene el Señor, y el otro ¿En diciendo, dónde? ¿a dónde? Yo no veo nada. Ouch. Ouch. Porque miren, y bien que dice Fabito lo de la graduación. Están apedreando a un hombre de Dios. Le están dando de pedradas con todo, ¿no? Dele. Pedrada tras pedrada. Pa, pa. Y él está diciendo, veo al Señor sentado a la diestra. A ver, ¿cómo que no? En vez de estar, no me den, no es justo. Le están dando y él está, veo al Señor sentado a la diestra. ¿Qué pasó con él? Si usted mira, humanamente eso no es posible. Espiritualmente entonces hay un montón de cosas que no conocemos.
Usted le tiene miedo al dolor. Y en la Biblia, ¿dónde quedó el dolor de las pedradas y deseo de matarlo a ese? Pasó lejos. Ya no hay dolor. Ya está la comunión con Él que lo puedes ver clarito, porque está diciendo, veo a uno, ¿cierto? Lo veo sentado a la diestra, pero el escenario es ahí horrible. Y ese día, esas son las ropas que le ponen a los pies de Pablo, a los pies. Tenaz, ¿no? ¿Le habrá servido para algo esas ropas? Muy probable que esas ropas le hayan estremecido y lo hayan preparado para lo que se le vino después. Se le presentó de frente el Señor. ¿Por qué me persigues? Ah, hijo de su madre. Okay. ¿Vale? En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Va a quedar completico. Vamos a poder ver, vivir las cosas de otra manera. Ya este cuerpo físico, la verdad es que es lo de menos que lo toquen, que le hagan, que le insulten, que le digan. Sigamos. 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sí. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa es profunda, ¿no les parece? Junior, ¿cómo crees que es ese pedacito? Intenta. Mira lo que dice esa línea que es muy hermosa. No, y si no, y si no está bien. Mira, dice, ahora vemos por espejo. ¿Qué significa ver por espejo? Estás viendo un reflejo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui. Entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Hasta dónde puede llegar esa frase, mi Junior? Intenta, y si no, tranquilo. Es que, a ver, el contexto de todo lo que está escrito ahí habla del amor. ¿Ok? ¿Sí? Sí. El Corintios 13. Sí, señor. Entonces, a ver, bueno, y primero antes de ahí hace el símil de que cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño. Es decir, un niño que no tiene una experiencia. Después que ya es hombre y ahora lo que es niño quedó atrás. Después sigue lo que, la siguiente parte, o sea, lo que es en parte ya no será parte, sino será completo. Atlético. Y después sigue con lo del espejo. Es decir, eh, ¿qué es lo que entiendo yo de manera sistemática viendo todo ¿Cómo el va el pasaje? sí. Es que dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, yo en este momento puedo pensar o imaginarme cómo es que él me ve, pero después cuando yo lo tenga cara a cara, ahí sí podré entender lo que es el amor de él. Ok, vale. Miren, dice, el planteamiento dice, está bueno, dice, en parte conozco. A ver, volvámoslo a mirar, dice, ¿sí? Ahora conozco, está hablando de él. Ahora conozco en parte. O sea, me dieron la información, he vivido al Señor, he vivido cosas con el Señor, ¿cierto? Ahora conozco mi experiencia personal en parte. Mas entonces conoceré cómo fui conocido. Conocido por él. ¿Dónde pudo haber sido eso? En la eternidad. Uy, sabada. Hasta pasado, Pablo estaba ahí. ¿Ya? ¿Cómo fui conocido? Eso es antes de que él viniera a este mundo. Antes de que viniera a este mundo, le dijo el Señor a Pablo, al alma Pablo, mío eres tú, yo te hice, con mucho amor. Lo manda al mundo y pasó muchas cosas, pero un día le salió al encuentro. ¿Sí? Es tenaz. Ese día no solo haría Pablo, diría, Junior, yo te hice antes de mandarte ahí a la tierra.
¿Sí? Antes de que fueras a ser lo que hoy eres. ¿Sí? Es fuerte. No, pues todo. Porque dice, ¿cómo fui conocido? Entonces sería el alma, el embrión que vieron sus ojos, todo. Porque ¿qué detalle de nuestra vida el Señor ha perdido? Ni uno. Ni un detalle de nuestra vida ha perdido. ¿Sí? ¿Vale? A Laurita. Y eso igual un Gracias. pedacito, pero ese era el deseo, sí. Pues no sé, yo lo relaciono con lo que hablábamos, que era como que el plan ya estaba establecido. Entonces era como si nos paráramos con una línea de tiempo, pero ya estaba como toda la eternidad y demás. Entonces, no sé, yo me lo imagino como que tú te pararas sobre esa línea de tiempo y pudieras decir como, ok, aquí es como tú fuiste formado y aquí es también. Ahorita Dianis buscó otro versículo, que es 1 Corintios 8:3 y dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, como él me amó primero, pero después yo decido si amarlo. Y ahí es donde yo puedo entender cómo fui conocido no solo yo, sino absolutamente todo. Ahí es cuando tú puedes decir como, ok, voy a entender todo, voy a conocer todo, o sea, no voy a conocer como en parte, como una lucecita que puede entrar como por ese espejo, por decirlo así, sino puedo entender como absolutamente todo ese como marco, como todo el plan, por decirlo así. Voy a hacer un gráfico antiguo que nos puede dar una idea. Es con fines didácticos, no pretendo, sino ilustrar cosas, ¿vale? Fabito, el micrófono. Yo veo que el Señor permite ver una película de nuestra vida y nos damos cuenta cómo fuimos con Espérate, ¿dónde es que están dando la película? el Señor nos permite ver una película de nuestra vida Aquí. y nos daremos cuenta cómo Pero es que dice que cuando Él venga. Si no dijera cuando Él venga, ¿sí? Podría dar oportunidad a pensar que uno aquí puede entenderlo todo, pero hasta que yo no tenga ese cruce con Él, no es posible. ¿Sí? Por el Espíritu entendemos cosas, empezamos a comprender cosas, empezamos a conocer cosas, pero el todo es cuando venga Él. Acuérdate que cuando Él venga, ¿sí? Los que están vivos, ¿qué va a suceder con ellos? Serán arrebatados. Y ellos no son los primeros, los vivos no son los primeros. ¿Quiénes son los primeros? Los que estaban muertos resucitarán y los que están vivos serán arrebatados. ¿Tú te imaginas ese encuentro muy particular? Entonces allí, dice Pablo, cuando venga lo perfecto, conoceremos todo. ¿Vale? Porque el que creyó en Él queda hecho uno solo con Él. O sea que lo que Él tiene, lo voy a tener yo. Hablo de información, no su gloria, sino el conocimiento de las cosas. La luz que me deja ver clarito todo. Cómo fui conocido, cómo fui formado. ¿Vale? Cuánto fui amado, por ejemplo. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero sin que ese día se manifieste glorioso no va a ser posible todo. Por el Espíritu entiendo cosas y conmueve hasta las entrañas. Pero la otra es como se cae todos los velos con Él. Cuando Él venga. Y viene por primero por quiénes?
por los suyos, los quita y luego viene a impartir justicia. ¿Vale? Justicia. Bueno, esto es una ilustración, ¿vale? Es una sencilla ilustración. Entonces vamos a pensar que aquí, esta es la línea, aquí fuimos creados. Y cuando digo creado, entonces sería en el principio, ¿vale? En el principio. Entonces, como digo creados, puede ser ahora usted o el mismo Adán. Igual es una línea fija. Pero resulta que cuando fuimos creados y aquel primero pecó, sucedió algo. Esta línea la vamos a denominar eternidad. ¿Listo? Es la línea de la eternidad. O sea que cuando Dios hizo al principio todas las cosas, ¿eran eternas o no eran eternas? ¿Había muerte en las cosas que Él creó? No. Nada de muerte, estaba el árbol de la vida aquí mismo, ¿sí? Adán, quién sabe, y Eva, los primeros, ¿cuánto habrán vivido? ¿Cuántas cosas vivieron, hicieron? ¿Cuántos partos tuvieron? O sea, no hay manera de visualizarlo hasta que entró el pecado en ellos, el mal. Muy bien. ¿Qué sucedió cuando entró el mal? Algo así pasó. Pasamos acá. ¿Vale? Antes estábamos aquí y ahora pasamos acá. ¿Listo? ¿Qué línea es esta? La muerte. ¿Listo? En esta línea los hombres son perecibles. Tienen un nacimiento y un morir. Antiguamente no había muerte. Pero en el instante en el que el hombre encontró el pecado, hasta ahí fue. Los niños, de ellos es el reino de los cielos, dicen, ¿no? O sea que nacen en esta línea y fácilmente un niño, vamos a poner uno más chiquitico, a poner aquí a Chamelito. Chamelito le pasaría algo, Dios no quiera, pero viene a parar aquí. ¿Listo? ¿Qué hace la diferencia? Que un día vino Cristo a este mundo, el Verbo. Y todos los que en esa línea crean, pasan inmediatamente a la otra. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Hace que todo aquel que crea en Él, en cualquier momento de la historia, pasen a donde estábamos primero, ahora por Él. ¿Vale? Entonces, esta sería la humanidad en la historia. ¿Cuál es el fin de la humanidad en la historia si no creen al Señor Jesucristo? Esta. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de todo aquel que ha creído en Cristo y termina sus días aquí? Una vida eterna con Él. ¿Vale? Hasta ahí, ¿cómo le va con el gráfico? ¿Sí? ¿Le sirve? Ahora, aunque es una línea, que me dicen, ¿y qué con los que nacieron después de Cristo? ¿Tienen o no tienen oportunidad? ¿Qué con los que nacieron antes de Cristo? La Biblia dice, habla de ellos, ¿o no? ¿Esperan o hay una palabrita ahí? Durmieron o murieron creyendo que verían su gloria. Eso está escrito. Está en el libro de Hebreos. Vamos a mirarlo. Echémosle una miradita a Hebreos. ¿Sí? Entonces, ¿qué con los que murieron antes de Cristo? Murieron confiados en Él, creyendo en Él, en que vendría el Mesías. ¿Sí?
Y después de Cristo, ¿qué esperanza tienen los desde que murieron o mueren después de Cristo? De que Él vino a la tierra. Pues que nos ha sido hablado el Evangelio de la vida, ¿cierto? Camino, la verdad y la vida. Y si creemos, pasamos allá. Entonces, en cualquier momento de la historia, aún aquí, ¿cierto? Yo podría pasar ¿a dónde? A la eternidad, ¿vale? ¿Qué opinas, Alejita? ¿Te es claro? ¿Te ayudó? Vale. ¿A todos aquí? ¿Hay alguna inquietud? ¿Cómo? No escuché. Vamos a mirar Hebreos, capítulo 13. O 12, perdón, 12. Hebreos 12. Que oigo la voz de mi hijo y me desubica. Sí, estaba bien. Mi vida. Hebreos 11. Devolvámonos al 11. Vamos al 11. Hebreos 11 nos deja ver esto. ¿Ah? No les digo que escucho a mi hijo y me sacude. Bienvenido a mi área. Aunque sean los restos, pero bienvenido. A veces son días pesados para cualquiera de nosotros. Pero vamos a disfrutarnos este ratico, vamos a disfrutarlo chévere. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de qué? De lo que se espera. Ojo, mi Señor había anunciado en Génesis que uno de la simiente de la mujer iba a herir esa maldad, iba a darle una herida mortal, ¿cierto? O sea que muchos escucharon esa promesa en Génesis y tuvieron que creer en ella, ¿sí? Esperando ese día. Entonces dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que se ve, ¿no? De lo que no se ve. Es que no veo nada, líder, para creer. Es que es la idea, que no veas. Porque si ves cuál fe, ¿sí? Dice ahí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahí está hablando antes de Cristo, ¿no? Claro, porque Hebreo lo está escribiendo Pablo, o lo está escribiendo alguien poquito después del Señor Jesucristo. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de qué? De lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Enoc, por ejemplo, para agradar a Dios, ¿lo agradó cuando lo vio? Dice allí, Enoc, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto es que lo sacaron de aquí y lo llevaron allá. A él lo llevaron de aquí para allá. ¿Listo? Dice ahí, porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces yo pregunto, ¿cuándo agradó Enoc a Dios? ¿Cuando Enoc vio a Dios o antes de verlo? Antes de verlo, ¿estamos? Lo agradó. Para poderlo agradar, ¿qué tenía que hacer? Según lo que estamos leyendo, haber creído en él.
aunque no lo viera. ¿Vale? Muy bien. Dice entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de quienes, de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Usted, para salir hoy en día, obedecerle a Dios, ¿a dónde voy a ir? ¿Y cuánto voy a demorarme? ¿Y me van a dar para lo que necesito? ¿Ves lo que te decía antes? Dice ahí entonces, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tremendo. Estamos hablando de una ciudad que todavía ni siquiera nosotros vemos, y él ya creía en ella. Todavía no la hemos visto nosotros. ¿Cuál es la ciudad? Ahí dice, la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es esta? Ya la han visto en otra parte de la Biblia. La Jerusalén celestial. Dice ahí, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿De quién está hablando? De Abraham. Casi muerto, qué pecado, qué forma de escribirlo. ¿Por qué casi muerto? Estaba viejito, ya no le salía sino. Qué barbaridad, gloria a Dios. Y ese ya casi muere. Eso fue terrible usted, señorita. Menos mal no está aquí Abraham para que les dé su poco. Seguimos. Dice así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es una lección hermosa. Extranjeros y peregrinos, porque a veces vamos de un lado al otro. ¿Sí? La eterna. Entonces somos y no vaya a cantar que se arruina aquí la. No. Sí. Va muy bien así, entendiendo por el Espíritu, no cante. Deje así. Dice ahí, pero lo que me impresiona es que ellos se reconocían a sí mismos como ¿qué? Peregrinos y extranjeros. ¿Por qué extranjeros en esta tierra? Porque mi ciudadanía no es esta. Y a veces uno ve entre los mismos cristianos un nacionalismo tonto. Es que mi país, no, gloria a Dios, pero nuestra ciudadanía es la celestial. Somos peregrinos y extranjeros. ¿Vale? Seguimos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Tremendo. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón.
Imagínense, adoraba a Jacob hasta lo último. Muriéndose ya al último, ya bien viejito, adoraba al Señor. ¿Por qué lo adoraba? ¿Cierto? Todo porque sabían quién era. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yo creo que esta es una de las lecciones más fuertes de fe. Porque ¿cómo ordeno que saquen mis huesos a menos de que esté seguro que vamos a salir de aquí? Y cuando llegaron no estaban mal, estaban súper bien. ¿O no? José no era el segundo en todo el imperio. O sea, no es que estaba mal y no, sáquenme de aquí, sáquenme. Estaban bien, pero sabía lo que se venía y no se quería quedar ni siquiera los huesos en Egipto. ¿Vale? Dice ahí, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, yo no quiero, ¿sí?, los títulos y los reconocimientos o cargos públicos. No, yo no quiero llamarme hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de ¿qué? Del pecado. Yo creo que esta la tenemos que pasar todos. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a ser una decisión voluntaria, donde yo digo, hey, hay deleites en este mundo. Claro que sí. ¿Los quieres? Esa es la pregunta que se hace el Señor para cada uno de sus hijos. ¿Quieres esos deleites? Ahí están. ¿Me quieres a mí? Déjalos. Los deleites temporales. ¿Sí? Sigue ahí. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero ¿cómo hablar de Moisés y de Cristo? ¿Se acuerdan que estuvimos mirando eso? Resulta, no sé si estaba aquí Junior, pero estábamos viendo que Jesucristo estaba presente en más de un suceso en el pasado. Él, por ejemplo, vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan el versículo que les pedí que me mostraran que decía que nadie había visto a Dios? ¿Al Padre? ¿Alguno lo encontró? ¿Alguno encontró ese versículo? Porque sin ese, todo es cuento. Porque en el principio, si me dicen, nadie ha visto al Padre, entonces ¿a quién vio Adán? ¿A quién vio Abraham? ¿A quién vio Moisés? ¿Sí? Pero tiene que haber el argumento. ¿Dónde está el versículo? ¿Sí? Para que nuestra fe esté puesta en la Escritura. ¿Cuál es el versículo donde no aparece, donde aparece que nadie ha visto a Dios? ¿Nada? Juan 1:18. Tan. Tenemos que mirarlo a ver si sí cuaja. A ver, pero el micrófono, préstanos el micrófono, ¿quién lo tiene? Micrófono. Pues no necesariamente tiene que ser literal, pero que se entienda que nadie ha visto al Padre, que lo haya dicho el Señor, ¿no? Ok, en Juan
1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nadie ha visto al Padre A Dios jamás. jamás. Upa, a ver, a ver. Entonces, ¿qué era? ¿A quién veían en el pasado? ¿Por qué entonces dice que Moisés creía en Cristo? Porque lo había visto a él. A ver, ajá, mira, y se van abriendo más cosas, pero ojo, ¿qué les parece si miramos nosotros Mateo 11:27, pero despacito? Ese toca despacito, despacito. Mateo Y luego vemos lo de 11:27. Junior que nos va a mostrar ahí. Mateo 11:24, ¿qué dice? Mateo 11:24. Sí, aún con todas, 24 o 27. 27, perdón, Ok. perdón. Muy bien, gracias. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Punto y coma, sí. y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, a ver, la línea que está allí es que dice, y nadie, ahí está muy clarito, ni al Padre conoce alguno. Fuerte, ¿no? Entonces, ¿a quién conocían? Al Hijo, ¿vale? Dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Dijo, bueno, It's crazy. ¿y a quién Él quiere darse? A conocer. Porque no es que sea, no, si cualquiera lo ve. No, no todos lo podían ver. Pero Moisés, por lo menos según Hebreos, creyó en Cristo y no había nacido. Moisés se le humilló. Ahora, puede uno entender de la grandeza y la soberanía del Señor. Es que da pie para mucho. Junior iba a mostrarnos algo, ¿ibas a decirnos algo? ¿No? Sí, a ver, a ver. Espera, vamos a pensar, a darle Junior y luego vemos Juan 6:46. Es el 18 el que acabamos de ver, Sí. Juan 1:18. Bienvenido, Millón. A Dios nadie le ha visto jamás. Ese dice ¿cuál? Es el 1:18. ¿sí? 1:18, sí. Son A dos- Dios no le ha visto nadie jamás. Muy Son bien. dos ideas. A Dios nadie le ha visto jamás. Bienvenidos, Lilo, Y- César. Me alegra que han llegado. Y entonces, Entonces, punto y coma. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No simplemente después del punto y coma donde dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es que precisamente eso es lo que confirma la idea, la afirmación que se está haciendo, que Dios no es que se le ha mostrado a los hombres anteriormente, sino que fue el mismo Jesús el que le dio a conocer al Padre, a los hombres. que había un padre que él hacía la voluntad de él. Por ejemplo, vimos lo del ejemplo de Sodoma y Gomorra. Él ordenó el fuego del cielo, ordenado por el Señor del cielo. O sea, volvemos al punto. Hay dos. Y siempre el Señor hacía conforme al Padre. ¿Vale? Claro, no encontramos los términos Padre, Hijo, sino Jehová, Dios. Y cuando pensamos leyendo en Jehová, pensamos que era el Padre, nunca el Hijo. Hasta que uno empieza a escarbar. Y decíamos otra de las conclusiones bonitas. Es allí donde uno empieza a entender el amor tan grande que Él tiene por la humanidad. ¿Vale? Ahí es donde uno empieza a entender cómo es posible que se ha hecho matar de esa manera. No solo era por amor al Padre, por amor a nosotros también. ¿Vale? Y esa mano es de que, ¿qué? Pero micrófono, a ver, vamos bien sumando. Se están abriendo cosas, gloria a Dios. Gloria a Dios, a ver. Creo para mí este versículo muy clave
como para entender un poco más de lo que se ha estado hablando, pero clave de lo que hablamos también ahorita, cuando hablamos de que entonces como Moisés creía en el Señor Jesucristo. Vea, yo quiero leerlo para que tú digas lo que vas a decir. Ponle cuidado. Volvamos de nuevo allí, porque los que llegaron ahora no saben en dónde estamos. Ok, Estábamos leyendo Hebreos, ¿sí? De cómo con esta gráfica, cuando el hombre ingirió el pecado, esto es solo con fines didácticos, ¿vale? Cuando el hombre que fue creado eterno y vio que todas las cosas eran buenas, no las hizo perecibles. En el comienzo no había la muerte. Pero resulta que cuando el hombre decide ingerir el mal, entonces pasó a otro lugar. Es didáctico. A otra condición. Esta. Esta era eterna y esta es perecible. Listo. Va acá. La humanidad en la historia. Se le presenta al Señor. Llegó en un momento de la historia humana. Pero entonces, ¿qué pasó con los que antes existieron de que viniera el Señor? Y entonces estamos mirando en Hebreos que Moisés creyó a Cristo. Y uno dice, ¿cómo? Resulta que ya venimos viendo que el Señor hace rato en la historia se venía manifestando. Entonces volvemos a leer. Estamos en Hebreos 11. ¿Sí? 11, ¿no? Sí. ¿Y versículo qué íbamos ya? Nos reímos de Abraham, que casi muerto. Alguien dijo parecido a John, pero se ven los milagros, ¿no? ¿Te imaginas a estas alturas un hijo, Johncito y Amparito? Dice ahí entonces Hebreos que ¿a dónde llegamos? 20. Ah, sí. Dice allí, por la fe Moisés, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y ahí es donde uno dice, a ver, ¿cómo que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón? ¿Sí? Y al mencionar a Cristo uno diría, pero ¿cómo? Ah, ok. Entonces estamos mirando pasajes donde efectivamente mi Señor sí venía manifestándose y venía hablándoles. Es más, tal vez entre todas las cosas y diálogos también les pudo haber dicho, y confíen que la promesa va a venir. Como nos diría hoy a nosotros. Veamos. Estamos viviendo una vida y conocimos del Señor por su Espíritu. Nos fue dada la información. Le recibimos la información a Él, la palabra de Dios. Y la hemos creído. ¿Qué nos podría el Señor decir? ¿Que nuestra esperanza va a ser que la fecha de venida de Él es tal? No. Que la esperanza es que todo lo que está escrito se va a cumplir. ¿Cuándo? No importa. Cierra tus ojos creyendo en esas promesas. ¿Ya me hago entender? Ahí cambia todo. Ya no es que sé que se va a cumplir lo que me prometió, pensando que lo va a ver en esta vida. No, no hace falta que lo vea. Lo creo, aunque no lo vea. ¿Vale? Fiel es Dios para hacer todas las cosas cuando Él sabe que es correcto. Por ejemplo, la gente que dice que venga Cristo ya, a mí me genera una vaina extraña porque yo sí quiero que venga, pero todavía hay gente que no conoce de Él. La verdad es esa. Está cada vez más al alcance la palabra de Dios a muchísima gente y muchas culturas, muchos países, por no decir casi todos, pero todavía falta. Entonces, yo quisiera que venga, pero no todavía, a ver si podemos salvar a algunos otros más. Me encantaría que venga. Hasta ahí llegó todo. Pero faltan algunos. Uno. ¿Valdría la pena uno? Estirar un poquito. Yo quiero que venga mi Señor, claro que sí. Vuelve pronto, dice mi corazón, cuando ve uno tanta maldad y cómo prospera la maldad. Y esas estadísticas nuestras que el periódico El Tiempo me tienen matado. 2 niños por día van este año, ¿no? 2 niños asesinados por día. Esas estadísticas son salvajes. ¿Sí?
vamos re mal, de mal en peor, pero todavía hay gente que no lo conoce. Entonces, como que entra uno en una dualidad, ¿no les parece? Como, ay, Señor, faltan algunos más. Bueno, pero Él vendrá. Entonces, no sé si lo voy a ver, no sé si voy a ser arrebatado, pero voy a cerrar mis ojos diciendo, todo se va a cumplir. No necesito ver para creer. Creo sin ver, ¿vale? Entonces en la gráfica, Abraham, Moisés, todos, por ejemplo, el mismo Adán. ¿Qué promesa tenía que haber creído Adán? A ver, vamos a ver. Examen, un quick test. Un quick es rápido. A ver, un quick test. ¿Qué promesa tenía que haber creído Adán? Respuesta bíblica, ¿no? Va contando el tiempo. ¿Qué promesa debió haber creído Adán antes de cerrar sus ojos? Adán. Con la Biblia, a mí que me van a... Miren la Biblia. Está bonito ese gráfico. Sí, el mío se quedó chueco. Pero es didáctico. La idea es que podamos entender más cosas, ¿vale? ¿Cuál promesa debió haber creído Adán? ¿Ah? Pero una promesa bíblica, ¿cuál es? Mira la Biblia, ¿qué versículo tendría que...? Claro, no puede decir, y yo tengo que creer Génesis 1. No, porque no existía ni uno ni dos. Pero ¿qué que haya dicho Dios tenía que haber creído antes de cerrar sus ojos? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Está fácil. ¿Cuál promesa tenía que haber creído Adán? Está ahí escrita. Difícil la de 1 Corintios. Sí, puedes citar. Te puedes equivocar, te puedes acertar, ¿sabes? Pero con la micrófono. Con el micrófono. ¿Qué promesa tenía que haber creído? La promesa que hizo en su mujer. Y la promesa que hizo en la serpiente. Ya estaba dado, ¿o no? Esa fue una profecía. Y fue tan clara que la profecía llegó hasta Moisés. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos llegó la promesa. Si no, no se hubiera escrito Génesis. ¿Qué tenía Adán? ¿Qué escrituras tenía Adán en esa época? Ninguna. Pero tuvo una promesa. La que le dijo ahí, frente a la serpiente, frente a Eva y estando él ahí. A ver, ¿cuánto? Génesis, ¿qué? 3, 14, 15. Vale, leámoslo. Aprovechemos. Por favor. Tú que eres comunicadora social y periodista. Dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el callo. Tremendo. O sea, había una sentencia ya. ¿Tenía que haber creído Adán en esa promesa o no? Claro que sí. ¿Ah? Después de... Sí, por eso. Antes estaban bien. No había nada, no había muerte, no había nada. ¿Sí? Entonces, tenía la Biblia, le dijo el Señor, saca tu Biblia y ahora empieza a leerla. No, no había Biblia todavía. Repite este versículo, grábatelo. No, no había Biblia, pero fue la primera promesa. La simiente de esta mujer que cayó te va a herir en la cabeza, a la simiente tuya, serpiente. Y por allá en el Apocalipsis le dice clarito, a la serpiente antigua, uno de los tres de la maldad. Vamos a buscarla, a ver, aprovechemos.
Vamos a ver en Apocalipsis donde aparece serpiente antigua. Señor, micrófono en mano, por, ¿ah? No, por eso, pero di para que la gente sepa, porque a veces la gente se identifica con las preguntas o con las confusiones. Es que no entendí la promesa. Lo de la La serpiente. profecía, La profecía. sí, No y entendí. promesa, porque el Señor dijo, esto va a pasar. Están los tres ahí, ¿cierto? Y acaba de, la serpiente, están aquí, mira. Vamos a ver si el gráfico ayuda también. Aquí están Adán, Eva y la serpiente, ¿vale? La serpiente engañó a Eva, Eva hizo comer al marido, o sea, comieron. Llega el Señor y la sentencia de una vez a la serpiente porque engañó, con artimañas engañó. Igual, no le quitó responsabilidad al hombre, pues le digo, bueno, como fuiste engañado no pasó nada. Ojo, ¿sí? Pero ¿qué le dice a él y a ella? Entonces, lee despacito, vuelve a leerlo tú en el micrófono y nos ayudamos juntos. Si el 3, 14 y 15. Génesis Dice, 3, 14 y 15. y Jehová Dios dijo a la serpiente. Muy bien, entonces visualiza. Aquí están los tres y el Señor está hablando. A ver, voy a tratar de... ¿Tú ya empezaste a imaginar el escenario? Vale. Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a poner aquí al Señor hablando. Esto es solo fines didácticos, no, por favor. ¿Vale? Y aquí estaría Adán, aquí está la mujer y la susodicha. Y habla el Señor. ¿Qué les dice? Y dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Entonces, espérate, del maldita serás, te deja ver presente, pasado, ¿qué te deja ver? presente y futuro. Futuro, presente y futuro. O sea, de aquí en entonces, adelante. Yo pregunto, solo en ese pedacito, ¿era meritorio, era bien importante que Adán creyera lo que está diciendo el Señor? Que ahora y de aquí en adelante para siempre sería así. Entonces, esa es la pregunta inicial. Yo decía, ¿qué creen que tenía que haber creído Adán en un comienzo? En las primeras cosas que Dios dijo que había de hacer. ¿Vale? Sigue, va la otra. Dice, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Parece ser que en el principio no andaba sobre el pecho. Interesante, ¿no? En el principio no andaba sobre el pecho. Te ríes, Adriana, a ver, ya, que ahí están saliendo. Todo a su tiempo llega chévere. ¿Qué más dice? Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Ahora, ¿de dónde fueron hechos los hombres? Del polvo. ¿Qué es lo que más le encanta hacer? Devorarse la humanidad en su maldad. Sigue. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente Entonces, a ver, suya. le digo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Ojo, hay una simiente, hay una semilla primera, ¿vale? O sea que la misma serpiente, puntos suspensivos, y la mujer tienen una semilla antes, ¿o no? ¿No? En tu simiente, y si ella fue la primera, ¿de dónde va a salir la semilla? Piense, si ella fue la segunda, ¿de dónde salió la semilla? Piense. A ver, mastiquemos. A ver, Adrián, despacio. Ojo, Lilo. ¿Cuál es la simiente de ella, de la serpiente? ¿Cómo que ya la serpiente era mala si no había ninguna evidencia anterior de maldad? Solo sabemos que existían las tinieblas. ¿Sí? O sea que la serpiente no vino sola, vino de algo más antes. ¿Vale?
le llamaban así, serpiente, o así traduce. Habría que ver por ahí un nombre muy antiguo el hebreo, pero es complejo. Pero esa serpiente tiene una simiente y puso enemistad entre esa simiente y la simiente ¿de quién? De ella. ¿Ah? Entre sus dos orígenes. Interesante, ¿no? Porque ya este origen está caído. Tenía que ser otra vez el origen puro. Entonces hay un primer Adán caído y hay un segundo Adán. ¿Se acuerdan de eso? Y está escrito, ¿no? Es que eso es un temita que veníamos tejiendo y ahora se abrió otro poquito. En la Biblia, mi junior, aparece que el segundo Adán, literal, y ese es Cristo. ¿Pero por qué lo llama segundo Adán? Porque viene después y viene también, como fue hecho Adán, fue hecho el cuerpo del Señor. Cuerpo. El primer Adán fue hecho sin pecado, o fue hecho con pecado. Fue hecho sin pecado. Perfecto, a imagen y semejanza del Señor. Y el otro que estaba allí, hagamos, o sea, aquellos, ¿vale? Para venir a salvarnos no podían nacer de un cuerpo caído, ni siquiera por María, y que Dios tenga misericordia de los que oyen, pero ni modos. No podían nacer de María, no podían nacer de José, no, porque todos eran naturaleza caída. ¿De dónde tenía que sacar entonces el estuche sin pecado? De ese primero, antes de caer. Entonces se lo llama el segundo Adán. Escoge un estuche perfecto, sin pecado. Perfecto porque es sin pecado, no por la carita, que la naricita, que los ojos no sé cómo. No, por no tener pecado en él, como fue hecho él primero. Para poder liberarnos a nosotros del pecado, porque si es uno caído, bien dice el Señor, ¿liberará a un ciego a otro ciego? No puede. Eso está escrito. ¿Vale? Ahora sí, un poquito mejor. Entonces ahí uno va añadiendo. Perdón. La simiente de la mujer, ¿cuál sería ahí en el ejemplo? Su origen. Sí, o sea que de donde fueron hechos al comienzo. O sea que la simiente, cuando dice que pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente suya, si el de la mujer sería refiriéndose a eso, al segundo Adán. O sea, en el óvulo Al que origen, llegó no, al fecundado. origen. ¿De dónde fue? Hagamos el hombre a imagen. Hagamos. De algún lado salió y salió purito, puro, sin pecado. De donde fue hecho, Adán podía nacer un óvulo 0 kilómetros, sin pecado, podían hacerse. No, espérate. Sí, eso. Por eso te digo, origen, simiente. Casi siempre hemos oído la palabra simiente como algo que yo tengo, pero es que de mi simiente no podía salir nada para ayudarme. Estoy caído, estaba caída. Pero resulta que la serpiente también habla de simiente. Y uno diría, es que la serpiente era la primer maldad. No, vamos a mirar Apocalipsis. A ver si esto nos ayuda a entender que la simiente no era de ahí para adelante, sino de ahí hacia atrás. Esta nunca la había explicado. Es nueva. Vamos a mirarla. En Apocalipsis capítulo ¿qué? 12, veamos. 9. Pero podemos ver contexto, ¿hay más? ¿O estamos bien ahí? Apocalipsis 12. ¿Vale? Veamos. Vamos a ver esto que es una narrativa muy particular. Desde el 7. Vamos a ver. Dice, versículo 7 de Apocalipsis capítulo 12. 12:7. ¿Listo? ¿Ya llegamos ahí? Sí, vale. Dice, de la nada, en medio de la narrativa, sale esta descripción. Porque antecitos
está hablando de otra visión. Una mujer que daba a luz, un varón, y lo perseguía el dragón, quería comérselo, no pudo, ¿sí? Y ahora va a hablar de una batalla. O sea que según le iba siendo mostrado, escribía. Así de sencillo. Vuelvo, insisto, ni es seguido ni nada. Simplemente son cosas que le dejan ver. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Caramba. ¿Sí? Interesante. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, coma, ¿no? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente, ¿qué? Antigua, que se llama Diablo y Satanás. Interesante, ¿no? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde vino a caer la serpiente antigua? Anda. Pero ¿quién era el que peleaba primero? El dragón. ¿Vale? ¿Cuál podría ser el origen de la serpiente? El dragón. Interesante. Porque el que primero peleaba, no dice ahí que era la serpiente aparece después. Este dragón parece ser que arranca solo. Hay otros pasajes que nos han dejado ver que inicia solo por algo en su corazón hasta que se convierte en todo lo que parece ser que se convierte. Tanto que dice la Biblia que, o describe a uno solo diciéndole querubín. Querubín es un rango muy alto, porque los querubines están muy cerca de Dios en el trono. ¿Vale? No es la luz el querubín, pero está muy cerca. O sea, para estar tan cerca tiene que tener muchas cosas. ¿Sí? Este querubín estuvo en el cielo y quién sabe cuántas cosas, no puedo hablar de tiempo, sino de cuántas cosas alcanzó a hacer, al punto que hubo ángeles dispuestos a pelear con él, no contra él, con él a favor. Dentro de esos hay uno entonces que recibió el nombre de serpiente antigua. ¿Vale? Como el español nuestro es muy limitado, pero la Biblia es muy linda, guiada por su espíritu, entendemos que el origen no fue la serpiente antigua, sino el dragón. De la simiente del dragón, el origen de la maldad, iba a haber una enemistad con la simiente, el origen de la mujer y el hombre. ¿Vale? Porque Adán y Eva fueron hechos puritos, en especial Adán, sin pecado. Pero de algún lado lo sacaron, no sé si me explico, o sea, ¿de dónde salió esa naturaleza eterna? ¿Sí? Tan especial es que cuando viene el Señor, toma de esa naturaleza sin pecado para venir a este mundo y arrancó de cero. Pensemos, si Adán y Eva no hubieran comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, hubieran tenido hijos, óvulo, ¿sí? Va bajando, fecundo, ¿no? ¿Por qué no? No, pues vale la pena escuchar. ¿Por qué no, mi Margarita? ¿Qué? ¿Ah, no? ¿Y de dónde sacas que no le permitía? Si los hizo perfectos. Por eso, no tienes ni un versículo para decir no les permitía, pero lo crees. Entonces, toca que digas, como no tengo un versículo, no lo creo hasta que tenga un versículo. Es más fácil, por tu fe, no por la mía. A mí, como no es para creer en mí, me vale, pero por ti sí, por todos nosotros, pues nuestra fe tiene que tener un versículo. Si yo no tengo un versículo para decir algo, yo debería desecharlo hasta que lo tenga. ¿Sí? Entonces, pensar que Dios no les permitía tener hijos
no tiene fundamento, porque ¿por qué impedírselo si los hizo como nosotros físicamente? Y le mandó a fructificar. Es más, la orden que está ahí, bien dice Martica, fue multiplicados. Ah, pero no, espere que pequen para yo poderles multiplicar. No, no cuadra. Pero entonces, la orden de fructificar fue después de que cayeron o antes de que cayeron. Antes, o sea que peor. Ahora sí que es cierto que da pie para otro planteamiento que hice en otra clase, que les dije, ¿pudieron haber tenido Adán y Eva hijos antes de caer? Sí. ¿Y de cuáles está hablando entonces? Después de los hijos concebidos después de caer. El micrófono, préstale, Alejita, el micrófono. Además que cuando establece como lo de la promesa que le damos ahorita y como la maldición, también está lo como tendrás hijos pero con dolor. O sea, no le va a decir cómo tendrás hijos si no había tenido hijos antes. O sea, ella ya tenía que saber qué era eso, ¿sí? Da pie. Ah, bueno, Porque sí. aparece en otro versículo más adelante donde dice, y los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que lo dejamos ahí, dijimos, a ver, ¿cómo que hijos de Dios y las hijas de los hombres? Ah, ¿vale? Pudo haber dado pie para, pero cuando se mezclaron, los hijos nacidos mezclados, ¿necesitaban ser redimidos? Claro que sí. Porque la naturaleza ahora era caída, ¿vale? ¿Cuántos quedan puros? No lo sabemos. ¿Cuántos si existen? Igual, ¿los necesito conocer? No, ¿vale? Pero, volviendo al origen, ¿cómo serían esos hijos antes de la caída? Sin pecado, ¿vale? Sin pecado. Es similar a haber venido el Señor en esa naturaleza, sí, por eso es para él muy sencillo de esa misma simiente tomar y traer un óvulo fecundo y ponerlo por el poder del Espíritu, ponerlo en el vientre de quién? De María. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Es de locos, no hay libro para eso, pero bíblico sí es. Porque los versículos nos lo dicen clarito, sin pecado. Y esta naturaleza, ninguno, según la Biblia, de esos que viene desde Génesis, ninguno está libre de pecado. Por cuanto todos pecamos. Porque el pecado entró por un hombre. Asimismo la salvación vino por un hombre. ¿Vale? Un hombre. ¿Por qué hombre? Ah, porque fue tomado de esa misma semilla. ¿Vale? De allá lo sacó. Dijo, de esto que hice primero, voy a volver otra vez. Y lo que dijo, voy a hacer un pequeño dramatizado. Sacan de esa misma naturaleza limpia, sin pecado, y voy a usar esta naturaleza para ir a la tierra. Y el Señor es, yo voy. Padre, yo voy. Yo quiero ser el que vaya ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién? A su Hijo. O sea, él tuvo que haber dicho, ve. ¿Y por qué quería venir él? Ahora se abre otro poco. Porque él nos hizo. Nos estaba perdiendo y no nos quiere perder. Y hace lo que sea por nosotros. Lo que sea. ¿Vale? Entonces, según eso, ¿cuáles serían las simientes? Volviendo al punto de Alejandra. Dios le está hablando a estos y la simiente suya y la simiente de este puso una enemistad. Pero esta simiente lo iba a herir en la cabeza a la otra simiente. ¿Vale? Tú le herirás, le dice a la serpiente en el calcañar, un dolor horrible, pero ella te dirá, esa simiente, en la cabeza, es una herida mortal. No hay nada que hacer. ¿Vale? ¿Qué pasa? Micrófono. Por eso es bueno
por eso es bueno el esfuerzo. Al venirnos se nos unen cosas. Y aunque no llevo una secuencia de títulos para decir tema tal, pero he tratado de mantener una relación entre todos los temas, porque es que todos llevan algo, y van llevando algo, y van sumándonos algo. De ahí, Pero antes del pecado ya no existía una enemistad entre las simientes. Pues sí, ¿no? El bien y el mal, no entiendo así. Ya había como una enemistad. el bien y el mal estaban Pero aquí. luz y tinieblas, Sí. eso no ha ¿Y sido quién tenía que señorear sobre todo lo que existía en la tierra? el El hombre. hombre. Señoreaba. O sea, lo podía controlar, ¿sí? Como Señoreaba. lo A mandaba. ver, busquemos en Génesis, ¿qué le puso a hacer al Señor en Génesis 1? Al hombre. Muéstreme. Y aquí estaba la maldad, aquí estaba la serpiente y caminaba, porque no se arrastraba al comienzo. Dice, y ahora andarás sobre tu pecho. Era tremendo ser. Y la luz de Cristo estaba en él, o sea, veía todo clarito. Mas, sin embargo, correcto, pero hasta que comió. Pero antes de comer, ¿tú te imaginas cómo era? Lo que Cristo hacía en ellos, en qué los convertía el tenerlo a él adentro de ellos, era tenaz. Era espectacular. Y ellos prefirieron comer al cuento a la oreja a otros. ¿Cuál era la orden del Señor? A ver, mi Adrián, ayúdanos un poquito. ¿Cuál era la orden, por favor? En Génesis Dice, 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la en tierra. toda la tierra. O sea que todo lo que había caído aquí le tocaba sujetarse a él. ¿Qué tenía que haber hecho Satanás para librarse de esa cosa? Tengo que hacerlo caer para que quede caído. Y caído queda por debajo de mío. Queda por debajo mío. Anda. Este tema no lo hemos dado, pero gloria a Dios. Y de una vez en el 28, para lo que A ver, veníamos el hablando ahorita, 28, Adrián, y chévere. los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con O sea que respecto a esas cosas, ese mismo día se fueron a celebrar a Adán y Eva, yo estoy seguro. Ya era una orden, hay que ir a señorear, multiplicar. Dios es bueno. Da pie para muchas cosas. Pero vamos a seguir entonces, la simiente y la simiente. Entonces desde aquí empezaron a pasar toda la humanidad y pasó toda la humanidad de ahí en adelante para acá. Hasta que vino Cristo. Y antes de que viniera, se les manifestó a todos en el Antiguo Testamento. A todos y cada uno. ¿Vale? Y manifestándose tenían que haber creído y creyendo, cerrar sus ojos creyendo que verían lo que el Señor les prometió. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la promesa para Adán? Un día verás la victoria. Lo que ahora es pérdida será victoria. Tremendo, ¿no? Grande. Y el tiempo se va como arroz, qué barbaridad. Bueno, como este pasaje tiene humanidad en la historia, desde aquí sería desde la caída hasta nuestros días, ¿sí? El que pasa de aquí y sigue, pues va a llegar acá sin Cristo. Si no recibe a Cristo como Señor y Salvador, cree en Él, ¿cierto? No será hecho hijo, no recibirá la vida, no llegará al camino que es Él, ¿sí? Ahora, alguien me ilustraba y creo que ahorita lo podemos hacer. Esto sería así, al mismo tiempo. Él nos pasa aquí. Y pongo una cruz roja
porque Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. O sea que me vuelve a tener Él en Él, como era al principio. Chévere, ¿no? Preguntas, inquietudes, comentarios. Es solo una imagen didáctica, no es más nada. ¿Vale? Preguntas, inquietudes, comentarios. Nos quedan unos minuticos. Miren sus apuntes. ¿Qué hay de nuevo hoy, Martica? La simiente no era para adelante, la simiente era para atrás, ¿vale? Para atrás. Yo me imagino, y lo voy a poner así de una vez, como tengo la libertad de imaginar, la voy a usar para imaginarme bien, la Biblia. Yo me imagino la cara de la serpiente pensando en, puso ahora a mi origen de frente con el origen de ellos y mi origen va a ser acabado. Tenaz, por culpa de lo que yo hice. Yo me imagino la furia del uno con el otro. Eso ya, cuando todo termine, alguien decía, no, bueno, en el infierno me dedicaré allá. Aquí. Es tanto el odio, la amargura, la rabia que hay en todos los seres que ninguno se va a dejar en paz a ninguno. En especial a los que tienen el poder más grande. Porque un ser humano que llega al infierno no llega ya diciendo, bueno, a ver, ¿en qué puedo meterme yo aquí? No, 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 no. Eso no va a funcionar así, es todo lo contrario. Este mundo va a quedar solo para ellos, tanto que la van a desaparecer la tierra de delante de Dios para siempre. Y la tierra no fue hallada más. Van a quedar juntos, encerrados para siempre. Los que no creyeron, los que despreciaron y los que creyeron en esa maldad. Porque hay quienes creen en esa maldad. Cuando me contaban a mí que, chévere. Cuando me contaban a mí, y eso que se puede pulir, ¿no? Hay detallitos que se pueden pulir ahí, añadirle unos detalles. ¿Sí? ¿Qué detalles cree que hay un detallito extra que falta aquí? ¿Cuál será este punto? ¿Cuál será este punto? No, este cruce. Cuando uno recibe a Cristo. Sí. Perdón, es que me lesioné ayer, antes de ayer, la espalda. Y no puedo girar. Algo, gloria a Dios. Aquí hay sucesos muy particulares en la historia. Y va a haber uno donde este se parte. Entonces decía Lilo, decía César, cuando recibimos a Cristo. Otro más, ¿cuál puede ser? Porque esto tiene que tener un fundamento bíblico. ¿Cuál otro puede ser este? Cuando nacemos de nuevo, puede ser. Exacto, el mismo. Pero ¿qué otro suceso puede ser este cruce? Cuando Él vuelva por segunda vez. Ya de ahí para abajo no hay nada que hacer. No es que hay reversa. No es que de aquí yo puedo ir para arriba. No hay nada que hacer. Cuando Él venga por segunda vez, dará a cada uno conforme a sus obras. No dice su asistencia, sus palabras, sus obras. ¿Vale? El que dice que me ama y no hace lo que mi Padre manda, no me ama. Fuerte. ¿Vale? Cosas del día de hoy, Adielita. Venga, pasemos el micrófono. Saquemos algo que para ti sobresalga. Estamos compartiendo antes de que se nos acabe el tiempo. Me queda más claro lo de la simiente. Gloria a Dios. Yo pensaba como más a futuro. Más hacia adelante que. Pero ahora sí me queda claro que son los orígenes y porque uno lo quiere en la cabeza. Gloria a Dios. Ok. Atrás, Angelita, ¿alguna cosa para resaltar?
que siga, que ella cede la palabra hoy. Muy bien. Johncito, Amén. así Bueno, la verdad es que voluntariamente, tome. algo que me impacta y que me, Sí. o sea, me O asombra sobresale. positivamente es que el Señor Padre siempre se ha preocupado desde la creación por nuestra redención y por nuestra salvación. Y ha hecho intentos los que se quieran, pero nosotros siempre en nuestra rebeldía hemos despreciado su querer, su voluntad, Todo que lo es que el, él hace a veces. que es sí. el de la vida eterna, el fin último. ¿Sí? Entonces, porque no solo envió a Cristo como lo conocemos, sino que desde el principio el Señor Jesucristo ya estaba, ¿sí? Manifestándose Ya aquí se estaba abajo. manifestando igualmente en ese primer Adán, puro, sin pecado, ¿sí? O sea, ya se está manifestando el Señor Jesucristo y el Señor Padre desde el principio, pero nosotros en nuestra rebeldía siempre torcemos el camino. Habíamos visto a un Adán señoreando sobre la maldad. Interesante esa, ¿no? Porque lo mandó a señorear y ya estaba la serpiente. En Apocalipsis vimos que los echaron, solo en la imagen. Los echaron a la tierra. O sea que la serpiente antes no estaba en la tierra, porque fueron echados a la tierra. ¿Cuándo ocurrió, escuchen, sí, cuándo ocurrió entonces lo de las tinieblas y la gran batalla? ¿Dónde está en Génesis? En el 1, ¿qué? 1:2. En el 1 es, en el principio, Dios creó ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Pero no quiere decir que el 2 es como Él la creó. No. Dejó el título. Dios creó todas las cosas. ¿Vale? Pero la segunda es como, y la tierra está desordenada y vacía. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Vale? Y es curioso. Veamos, vamos a ver. Voy a especular un poquito. Es probable que la tierra haya quedado desordenada por los seres que los tiró acá, los echó acá. Es probable. Estoy especulando. Pero es tenaz. Si echó al dragón, a la serpiente antigua y a Satanás, ¿a quién puso aquí mismo? En vez de escondérselos, en vez de decir, no, los voy a poner en otro lugar lejos de esta maldad, se los puso aquí. ¿Y los puso como qué? Como gobernantes. Esto pica y se extiende, diría alguien. ¿Cómo vamos, Adrián? A ver, cuéntame. Fabito y Adrián, Fabito, ¿qué sacas del día de hoy? ¿Algo que sobresalga para ti de la clase del día de hoy? Sobre la humanidad en la historia. Ok. Ok. La verdad que es muy ejemplar. Creo que la gráfica que ¿La gráfica nos- ayuda mucho? nos Gloria a Dios. bastante. Me alegro. Aunque yo diría que, por ejemplo, desde la muerte, que decía mi líder, Sí. después de la muerte viene la venida de Cristo, que es la que nos va a terminar. Aquí. No, Solo que digo que aquí para abajo, ya no hay. abajo, después Abajo. de la muerte. Ya. Gloria a Dios. Mi Adrián, hoy con los restos de las neuronas que me le dejaron. No, pues yo creo que cada clase podemos ir descubriendo un poquito más en detalles pequeños, palabras, en también Línea. como reflexión práctica diría que no quedarse con la definición del español como lo vemos ahí, sino ir más atrás porque siento que en los significados de cada palabra pueden haber más cosas y se nos están perdiendo Se van. detalles en esa parte. Por ejemplo, y cosas en como dicen las cosas, lo que tú decías, lo de la serpiente, que era antes y que es después, si ya ahorita se arrastra, pues obviamente antes tenía que sí o sí, o podía también andar caminando, bueno, fuera que no fuera la condición de arrastrarse como tal. O sea que eso incluye Hablaba. también. Entonces es cierto que esas cosas son pues muy preciosas a pesar de que sea de quien se esté hablando, ¿no?
Sí. Es más el conocimiento que el Señor le permite La adquirir a uno. luz que nos llega para poder ver. Porque como decía, cuando a veces nosotros, ahorita que Aleja o Alejandra o Valentina, cualquiera, Angelita, cualquiera de nosotros, que al opinar acertemos o no es lo de menos. El asunto es que pongamos la escritura, ¿cierto? Y si no acierto, la escritura me tendría que ilustrar dónde está el acierto, ¿sí? Y si no está en la escritura, lo deje a un lado, porque imagina cómo puede cambiar nuestra fe por creer en algo que se ha dicho, pero que no tiene fundamento en la escritura, ¿vale? Del Señor se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, María nunca más volvió a tener hijos. En la Biblia aparece que después de haber nacido el Señor, José conoció a María y tuvo hijos, hermanos y hermanas, ¿vale? Eso es curioso, pero la costumbre y la cultura transmitió cosas y las dio como bíblicas sin serlo, ¿vale? Dios es bueno y nos deja mirar y mirar y mirar, y ahora se abrió más el Génesis todavía. Muy chévere, para la gloria de Dios. De acá de este lado, mi junior, algo de la línea donde estás tú, algo que resaltes del día de hoy. A mí me llamó la atención, pues como empezó la discusión, sobre todo a ver, lo parcial del conocimiento que tiene uno como hombre, ¿sí? Y sobre todo, bueno, si uno por más espiritual que quiera estar, igual el conocimiento va a estar parcial, ¿sí? Es decir, si somos constantes hasta el final, podremos tener el conocimiento de cómo es que fuimos conocidos. Y es decir, cuando uno sabe cómo es conocido, yo insisto en el tema del amor porque es que ahí es donde uno ve cómo es que lo escogió desde el principio. Sí. Creo que ya tendremos la plenitud. Chévere. Y acá de este lado, a ver. Que Samuel no vio nada hoy relevante. Y ahí tú le dices a Lilo, Lilo, compárteme qué tú tienes relevante. Ahí está. Ya. A ver, tú, ¿qué es lo más relevante para ti el día de hoy? Pues ese gráfico estuvo bien chévere, ¿sí? Una forma de visualizar bien todo lo que, prácticamente lo que sucedió en la historia, desde el inicio hasta donde vamos a estar en la eternidad, y de cómo fuimos apartados de lo que es eterno a estar como que separados. Solamente Cristo es lo que nos puede unir nuevamente a esa eternidad, Volvernos al o origen, volvernos. a donde fuimos diseñados para estar. Sí. Y para señorear. Por ejemplo, hoy por hoy, a mí nunca el Señor me ha mandado a pelear al enemigo. Nunca. No veo un versículo que me diga, tengo que pelear. Me manda a resistirlo. Resistirlo es, manténgase firme. No se mueva, no se deje quitar de su lugar. Y no es físico. Ese es otro tema que sigue después. ¿Vale? O sea que hoy por hoy, con Él dentro de mí, podría volver al diseño original en parte. ¿Cómo es el diseño original? Poder sobre la maldad. Señoría, sal, vete. Por eso los primeros apóstoles podían decirle a un endemoniado, deja a esta persona libre, sin gritos. Y adiós pues. ¿Qué veían en él? ¿Qué veían en ese siervo de Dios? La luz de los hombres, la autoridad suprema. ¿Qué estamos llamados a mostrar hoy? La autoridad suprema. Por sus frutos los conoceréis. Dice, por su apariencia, por su habladito, por sus frutos los conoceréis. ¿Vale? Lilo, que quiere Samuel escucharte, tu relevancia al día de hoy. No, el tema del serpiente y la profecía y promesa que también me quedó mucho más clara y más amplia. Sobre todo el tema de los orígenes, de dónde La viene cada simiente. cosa. Sí. Sí, porque la serpiente era como, wow, este más es lo último. No, este masito era algo que más grande que igual ya estaba vencido. Chévere. La simiente de la serpiente es el dragón. El dragón fue el primero y el dragón fue expulsado con sus ángeles.
A eso se les llama puntos suspensivos y el martes nos vemos. ¿Vale? Vamos a mirar. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, por favor. Estoy feliz de estar aquí. Vamos a hacer un retiro, seminario en Filadelfia. Así que el que quiera está invitado. En noviembre, posiblemente finales. ¿Ok? El que quiera ir, puede ir. ¿Vale? A ese. Y conocer a sus hermanos que están allá perseverando y luchando. ¿Vale? En el Señor. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Por favor. Mi Fabito, ven, dirígenos en oración, por favor. Usted confunde al enemigo. A veces viene de azul, otras veces viene de rojo. Del rojo de Santa Fe, del rojo el Cúcuta, el rojo el América, el rojo el Pasto, el rojo el Junior, vea eso. Bueno, yo los invito a que cerremos los ojos, inclinemos la cabeza. ¿Ah? Papito Dios, Señor de los cielos, amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido llegar a este lugar que yo llamo la puerta del cielo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por enseñarnos tus secretos, Señor. Gracias por hacernos partícipes de ellos, Señor, por abrirnos los ojos, Señor, espirituales, porque estamos ciegos aún. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por este tiempo tan maravilloso que tenemos cada vez que venimos a escudriñar tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Nos despedimos de todos, Dios me los bendiga, me los guarde.